Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ilse Paredes, soy consejera académica en Elite Market Instruction. Sean todos bienvenidos. Esperamos que este webinar sea de mucha aportación para su vida profesional y los que aún están indecisos por iniciar este reto, esperamos les ayude y puedan clarificar sus dudas. Bueno, es importante que en esta época de crisis continuemos estudiando para ir un paso adelante que los demás y dejar atrás la procrastinación. En este webinar me permito presentar a Andrés Audifred, CFA. Es licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana y CFA Charter Holder desde 2019. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria financiera. Durante los últimos 2 años ha sido el Portfolio Manager responsable de los fondos de inversión de renta variable en Scotia Asset Management. Anteriormente trabajó en diferentes áreas de análisis, tanto en el sell side como en el buy side, en instituciones como Grupo Financiero B por Más y Grupo Financiero Interacciones. Andrés, agradecemos mucho tu aportación. Bueno, te cedo la palabra y también les recuerdo que estamos con postulaciones abiertas. Iniciamos el 16 de enero del 2021. Adelante, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Pues ya me hizo favor Ilse de presentarme. Mucho gusto a todos. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Les voy a compartir una pequeña presentación que preparé respecto de este tema de los diferentes beneficios que otorga o que obtienes al trabajar y alcanzar la designación de CFA. Denme un segundo para que lo puedan ver. Honestamente, lo que más me gustaría a mí es poder platicar con ustedes acerca de las dudas que pudieran tener sobre lo que ustedes consideran los beneficios que esta designación les podría otorgar. Ahí ya deberían de ver la pantalla. Te confirmo que la vemos. Muchas gracias, Ilse. Y me gustaría abordar este tema desde dos perspectivas. La primera es la parte profesional, en donde sin duda alguna existen una cantidad muy importante de beneficios, pero yo quise resumirlo en tres puntos principales, en donde, en primer lugar, sin duda alguna, la designación de CFA se trata de una certificación internacional que es la más reconocida a nivel global, no solamente por su exigencia y por el rigor que implica el hacer los exámenes, sino también por lo completo que llega a ser el programa en términos del contenido revisado. Me parece importante contrastar esta certificación con otras certificaciones financieras que existen hoy en el mercado, que no quiere decir que sean mejores o peores. Lo único es que cada una ofrece diferentes herramientas y, por ejemplo, en el caso de CFA, lo que van a encontrar es una herramienta muy amplia donde se van a cubrir una cantidad de contenido muy importante y me gustaría contrastarlo con otras certificaciones como pueden ser CAIA o el Financial Risk Manager, que están mucho más especializadas en alguna clase de activo o en alguna actividad en particular y que pierden a lo mejor un poco de lo que la certificación de CFA hoy ofrece. Como decía, es una certificación con un reconocimiento global de un estándar de excelencia y que es una de las características principales este reconocimiento de un estándar global. Esto lo que he encontrado en mi experiencia profesional y me gustaría compartirles es que no importa si eres un portafolio manager de Canadá o en mi caso que trabajo con varios portafolio managers de diferentes regiones, no importa si estás en Canadá o en Colombia o en México o en Perú, esta designación marca un, digamos, piso estándar para todos los que trabajamos en una institución y que esto da
a reconocer el nivel de excelencia con el que esta persona trabaja y tiende a prepararse, ¿no? Y esto es algo que no es exclusivo de quien obtiene la designación después de haber pasado todos los niveles, ¿no? Una persona que se vuelve candidato a presentar estos exámenes, me parece que es alguien que está diciendo, estoy dispuesto a aceptar este reto y a prepararme y a realizar todos los sacrificios que esto conlleva para poder alcanzar este objetivo que es el obtener la designación, ¿no? Y por último, en la parte profesional, me gustaría comentarles respecto de los beneficios que puedes encontrar como un impulso en la carrera profesional, ¿no? Varios aspectos a destacar englobados en este punto. Me gustaría iniciar con la parte de las promociones laborales, en donde en mi experiencia ha sido un factor que me ha ayudado a crecer en mi posición actual. El haber obtenido la designación me dio la posibilidad de poder concursar y quedarme en la posición de responsable de los portafolios de equity local de fibras y en su momento de la TAM para Scotiabank. Y esto marca una diferencia importante contra otros candidatos, ¿no? También en mi experiencia profesional lo que he visto es que hay puestos específicos en donde se busca colocar a personas que tengan la designación o estén en esa carrera por obtenerla para puestos específicos, principalmente en las áreas de inversiones, ¿no? Ya sea en las partes de análisis o en las áreas de gestión de activos. Es una de las principales ventajas que ustedes se pueden encontrar en esta carrera de obtener la designación, ¿no? En general, sí hay una mejor perspectiva salarial. Aquí me gustaría invitarlos a que dentro de la página del CFA Institute hay un apartado específico sobre las diferentes encuestas salariales que se hacen a nivel global para todos los que son chartered holders. Y en el caso de México somos un mercado bastante pequeño que probablemente conforme ha ido creciendo la sociedad mexicana de chartered holders y se han obtenido más datos, hemos podido ir recabando mejor información, pero a nivel global lo que encontramos es que sí hay una diferenciación importante entre personas que se desarrollan como asesores de inversión o como analistas o como portafolio managers, entre el sueldo que una persona que tiene la designación recibe y el salario que una que no está certificada puede llegar a obtener, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes que pueden obtener como uno de los beneficios en la parte profesional desde que son candidatos es el poder destacar entre diferentes personas que se están postulando a una posición en un trabajo, ¿no? Ese es para mí algo también bastante importante porque habla mucho de que las personas que están buscando llenar una posición con alguien que está dispuesto a prepararse, por un lado están conscientes de que se están preparando y del tiempo y lo que esto requiere. Entonces, lo que he encontrado ha sido gente que al contratar candidatos al nivel 1 o al nivel 2, están dispuestos a darles ese tiempo para poderse preparar y es algo también muy valioso. Pero también están conscientes de que son personas que tienen ciertas características que las hacen destacar entre un pool de candidatos, ¿no? Con eso me gustaría cerrar mis comentarios respecto a la parte profesional. El otro aspecto desde el que me gustaría abordar este tema es desde la parte personal, que es diferentes beneficios que ustedes pueden encontrar por obtener la designación y estando en el proceso de esa obtención de la designación, ¿no? Como les decía, esta certificación es de las más prestigiadas en el mundo financiero, en específico en la parte de inversiones, y me parece que en gran medida esto se explica por el currículum y cómo está compuesto este currículum, ¿no? Que son estos 10 diferentes tópicos o temas que durante los dos primeros niveles abarcan información muy completa que va desde métodos cuantitativos en donde se revisa temas del valor del dinero en el tiempo, hasta cosas bastante más especializadas como en inversiones alternativas donde se pueden revisar
productos derivados, ¿no? Esto, ustedes que están pensando en la designación o que ya son candidatos, va a ser lo que se van a encontrar durante su preparación en los primeros dos niveles. El tercer nivel está mucho más enfocado en la parte de portafolio management y wealth management. Eso hace que cambie la estructura, también cambia la estructura del examen. Y la combinación de los tres niveles lo que genera es esta posibilidad de tener un conocimiento muy vasto de todos los temas relacionados directa e indirectamente con el mundo financiero de inversiones. Y te permite poderte sentar a platicar con el CFO de una empresa y entender absolutamente todo lo que te está diciendo, pero también te permite sentarte con una persona a la que le puedes asesorar para poder gestionar sus inversiones patrimoniales, ¿no? Como decíamos, el reconocimiento global de un estándar de excelencia, desde mi punto de vista, algo bien importante es que también conlleva esta disciplina y este autoconocimiento que los candidatos alcanzan durante su preparación. No he conocido a ningún candidato que haya terminado este proceso que no haya tenido que pasar por este proceso de disciplina seria, en donde es un compromiso muy serio contigo mismo, el decir, le voy a dedicar, en mi caso eran 3 horas al día de mi día a estudiar y a prepararme, a hacer ejercicios, a leer y a estar en ese ritmo constante durante, en algunos casos, 6, 8 meses. Esta disciplina y este autoconocimiento se queda contigo para toda tu vida y es algo que va marcando, y lo he encontrado como una característica común entre charter holders, que va marcando cómo vas haciendo las cosas en tu trabajo y en tu vida. Entonces es uno de los beneficios, creo que más importantes que llegué a encontrarme en este camino de la preparación, ¿no? Estas cualidades, desde mi punto de vista, que te ayuda a desarrollar el proceso de la dignación, son partes del proceso que, como les decía, se quedan sí o sí contigo, y si no las desarrollas, es muy difícil que logres concluir este proceso, ¿no? Y por último, en la parte personal, que también va un poco de la mano con la parte laboral, me parece que esta red de networking a nivel local y a nivel global, es uno de los puntos más enriquecedores que se tienen acceso, ¿no? Tanto en el conocer personas dentro de la sociedad de hoy somos una sociedad de CFA Charter Holders de alrededor de 400 personas. Cada año se están sumando más miembros. Es una certificación muy prestigiada y que no ha... y que hoy todavía tiene un valor muy importante de un diferenciador para el que lo desarrolla. Y hay otros mercados, por ejemplo, en el mercado canadiense, donde, como les decía, conozco a varias personas, es casi un requisito el poder, el contar con esta certificación para poder desarrollarte en ciertos ámbitos profesionales. Entonces, este desarrollo de esta red de networking me parece muy valioso. Hay accesos exclusivos a conferencias o a paneles e inclusive a ofertas laborales para miembros del CFA Society de México que me parecen algo muy, muy valioso y que depende de cada uno el qué tanto lo quieran aprovechar. Ejemplos de esto les podría comentar, ha habido varios. Este año ha sido caracterizado por ser un año muy complicado en términos de conferencias o paneles, pero el año pasado tuvimos la oportunidad de que el profesor Damodaran estuviera con nosotros en México, gracias al CFA Society por organizar ese evento, y fue una de las pláticas pues, más enriquecedoras que pudimos tener el año pasado, pero así como esa hubo por lo menos otras 4. En donde ha habido paneles de discusión de diferentes temas. La verdad es que algo que ha buscado mucho el instituto es mantenerse actualizado y lo pueden ver con la inclusión de información que se va haciendo al currículum cada año y las actualizaciones que se van teniendo. Y por último, me gustaría concluir en que
si bien el CFA da muchas ventajas y da muchos beneficios, tanto profesionales como personales, no es algo mágico. Es como cualquier preparación, ya sea una maestría, o sea, otra certificación, o sea, un diplomado, es una herramienta más que está en tu caja de herramientas, que, un segundito, que te permite el poder eh, disculpen la interrupción. Como les decía, no es algo mágico, es una herramienta más que te ayuda mucho, pero si no hay esfuerzo y no hay preparación continua, no hay una receta mágica que te pueda posicionar y les pueda decir, una vez que ustedes tengan la designación, van a lloverles ofertas laborales. No, hay que seguir trabajando y hay que seguirte preparando para poder alcanzar estos objetivos, ¿no? Sí hacen una diferencia muy importante. Sí, en el caso de México, hoy es un nice to have muy interesante. Eh, Piensen que el mercado laboral hoy en la parte financiera tiene empleados a más de 60,000 personas y que, como les decía, en el CFA Society existen hoy alrededor de 400 personas certificadas, ¿no? Entonces, hasta ahí me gustaría concluir mi presentación porque en realidad lo que más me gustaría es escuchar las dudas que ustedes pudieran llegar a tener y con mucho gusto ayudarles a responderles. Ok, Andrés, mira, José Luis de la Fuente nos pregunta, ¿cuántos meses seguidos estudiaste todos los días para cada nivel? Mira, desafortunadamente yo no soy uno de esos casos en los que te puedo decir en el periodo más corto terminé mi preparación. Presenté varias veces algunos niveles y entendí cuál era la necesidad en cada uno de los niveles, en dónde estaba mi error de preparación. Uno de ellos fue el no recurrir a pedir ayuda y decir, el autoestudio funciona para muchas personas, pero hay momentos en los que ya sea a través de un grupo o a través de ciertas clases de preparación como lo es con el Lead Market, eh, ese recurrir a pedir ayuda fue un diferenciador importante, porque además son gente que conoce el camino y que te puede decir, dedícale este tiempo a esto y dedícale este tiempo a esto otro, o mira, por los resultados que estás teniendo deberías enfocarte en estos temas. Entonces, esa fue una diferencia importante. Las 3 ocasiones que me preparé para pasar el examen fueron alrededor de 6 meses de 3 horas diarias, pero literal diarias, ¿no? O sea, no había domingo en el que no me levantara a estudiar o no había sábado en el que me levantara a trabajar. Eh, y algo que te enseña el examen es que el tiempo que pierdes, en el sentido de las horas que no le dedicas al estudio durante tu semana porque tuviste mucho trabajo, o el fin de semana porque saliste de fiesta, o la razón que sea, no las recuperas. No hay forma en la que tú digas, las 3 horas que iba a dedicarle hoy, se las dedico mañana, o la hora y media que le iba a dedicar hoy, se la dedico mañana, porque no es de la misma calidad, no es no absorbes el conocimiento de la misma forma, entonces esa disciplina que te forja el examen sí es algo muy valioso. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, 6 meses más en promedio. Y te diría que esos 6 meses se dividían en 5 meses de lecturas y ejercicios y un mes de repasos. Ok, perfecto, muchas gracias. Oscar Mora nos pregunta, ¿qué crees que sea mejor, la maestría en finanzas o esta certificación? Te diría que depende mucho de qué quieres hacer. Y en general existe una discusión muy grande, principalmente en Estados Unidos, donde muchos candidatos se preguntan qué es mejor que haga,
que obtenga una certificación de CFA o un MBA. Definitivamente uno de las ventajas que tiene la certificación versus una maestría es el costo. Cuando haces una comparativa entre los costos de una maestría en finanzas o un MBA de 2 años en una buena universidad, el costo puede llegar a ser hasta de 10 veces del costo que puede llegar a tener solo la presentación del examen y la preparación vía los materiales del CFA, ¿no? Entonces tienes mucho espacio para poder recurrir a material adicional, para poder recurrir a clases y que este trade-off entre la maestría y la certificación siga siendo atractivo, ¿no? Me refiero a depende de qué quieras tú, porque esta certificación, como les decía, tiene un enfoque muy importante a la parte de inversiones. Entonces, si tú estás buscando un posicionamiento en las finanzas corporativas, en una tesorería o en una planeación de presupuestos, o en una carrera profesional mucho más apegada a la parte corporativa y no tanto a la parte bursátil o de inversiones, creo que ahí pierdes algo del valor que te agrega la certificación, en especial en el último nivel. ¿Qué veo en las maestrías de finanzas? Que a comparación de lo que te encuentras en el material que está cubierto en el CFA, varias de ellas se pueden llegar a quedar cortas. Muchas veces la especialización que puedes llegar a tener a través de una maestría en finanzas va a tener ciertos, no me gustaría llamarles sesgos, sino más bien tintes, en donde a lo mejor alguna maestría tiene un tinte más enfocado a riesgos, o a lo mejor una maestría tiene un enfoque mayor a la parte administrativa, o a lo mejor tiene un enfoque más a la parte, sí, de inversiones. Entonces, creo que eso depende mucho para poderlos hacer comparables y poder decir cuál pudiera ser mejor, ¿no? Siempre va a estar en función, porque son productos muy a la medida. Entonces va a estar muy en función de qué buscas. Ok, perfecto. Juan Carlos Nava nos pregunta, se mencionó que la certificación ayuda a entender todo en una plática con un CFO. Entonces, ¿consideras que la certificación ayuda a desarrollarse en el mundo de las finanzas corporativas? Definitivamente. La respuesta es sí. Y sí, ¿por qué? Porque durante los 2 primeros niveles en específico, la certificación tiene una carga muy importante hacia un tema que el CFA Institute llama Financial Reporting and Analysis. Este tema está completamente enfocado a el análisis contable de los diferentes reportes y a entender las diferencias entre los distintos sistemas. Entonces, son temas en donde tú revisas puntualmente cosas como rentabilidad, como apalancamiento, como crecimiento de ingresos, como análisis de diferentes estados financieros, que te ayudan a poder decir, oye, no importa si es una compañía dedicada a la venta de productos de consumo o una compañía dedicada a productos industriales, puedo analizar tu compañía porque esta certificación te da esas herramientas y te ayuda a entender la diferencia entre, oye, a lo mejor Cemex reporta bajo ciertas reglas contables y un competidor, por estar en otra geografía, reporta bajo otras reglas contables. Entonces, esa ventaja que te da la certificación creo que es muy valiosa y sí te ayuda a desarrollarte, y no quiero malinterpretarme en el sentido de que no te desarrolles en la parte corporativa. A lo que me refiero es a que me parece que dejas valor en la mesa si haces esta certificación que tiene un enfoque muy importante hacia la parte de inversiones, cuando tu enfoque está puesto en la parte corporativa. Y esto se refiere a que, salvo posiciones muy puntuales, a lo mejor en una tesorería o en situaciones así, pudieran revisar temas de construcción de portafolios o de la utilización de ciertos productos derivados o de ciertos instrumentos de renta fija. Todo eso me parece que puede llegar a diluirse
si tu enfoque está puesto más en la parte corporativa, pero no quiere decir que no te ayude a desarrollarte en ese aspecto, ¿no? O en ese ámbito profesional. De acuerdo. Krishna Díaz nos pregunta, ¿qué beneficios puede traer para áreas en investment banking? Muchísimos. Te diría que en el nivel 2, que es el nivel que desde mi punto de vista está mucho más enfocado a la parte de evaluación, estas áreas, al enfocarse completamente en la construcción de deals, ya sea de emisiones de deuda o de emisiones de equity o de estructuración de ciertos productos, te da las herramientas completas para poder hacer diferentes ejercicios de evaluación y para poder hacer diferentes eh, ejercicios de proyecciones inclusive y poder tener ese conocimiento tanto teórico como práctico, que es algo bien importante la certificación. A diferencia de otros exámenes o de otras certificaciones que se enfocan en un conocimiento meramente teórico, lo van a ir viendo una vez que empiecen a estudiar y que empiecen a realizar ejercicios. La forma en la que está desarrollado el examen y su evaluación está hecha a partir de ejercicios prácticos todo el tiempo. No quiere decir que todo el tiempo haya que hacer cálculos. Lo que sí quiere decir es que eh, todas estas, todos estos ejercicios están relacionados a un evento de la vida real. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la certificación? Nada más ahí, o sea, no sé, ¿te refieres al examen como tal? O sea, ¿cuánto tiempo dura el hacer el examen? ¿O cuánto tiempo dura el obtener la certificación? Es decir, cada cuándo puedes hacer el examen y cuánto tiempo te tienes que preparar y demás. Sí, yo supongo que toda la certificación entre los exámenes, la preparación, es Mira, cubrir los cálculos. normalmente los exámenes se pueden... Este año ha sido un año de muchos cambios y 2021 va a ser un año de más cambios todavía. Mi generación de presentación de exámenes fue la última generación que presentó el examen, digamos, de manera física en papel. A partir del año que viene, la certificación se va a hacer de manera digital en ciertos centros de cómputo, digamos, autorizados, pero cambia a un modelo digital donde el examen dura básicamente 6 horas, son 2 bloques de 3 horas con un break en medio. Durante estos bloques pues, vas respondiendo en el nivel 1 son 120 preguntas cada sesión, en el nivel 2 baja a 60 preguntas cada sesión, pero básicamente eso es lo que dura el examen. Cada examen o cada nivel tienes que presentar un examen y este examen, una vez que se evalúa, te dan resultados alrededor de 8 semanas después de que se presenta. En términos de cuánto tiempo toma el hacer todo el proceso, por un lado están los exámenes, que es la parte, les diría, más compleja de obtener la certificación, que si lo hicieras de la forma más rápida, tienes que tener ventanas de 6 meses entre cada una de las ocasiones que presentes el examen. Entonces, asumiendo que lo presentaras a principios del año que viene, en enero, en febrero, a los siguientes 6 meses, que sería el examen que se puede presentar en agosto, me parece, vas a poder presentar nivel 2 y en 6 meses después podrías presentar el nivel 3, porque ya va a haber varias ocasiones en las que se presenta el examen. Anteriormente, nivel 2 y nivel 3 se presentaban una vez al año en el mes de junio y tenías que esperar el año completo, entonces eran 2 años y medio cuando más rápido podías terminar el proceso. Eh, Insisto, en la página del CFA Institute hay muchas estadísticas al respecto. En general, tanto con lo que dice CFA Institute y lo que yo he visto en mi experiencia es que el proceso dura alrededor de entre 3 años y 4 años, dependiendo cuántas veces repitas algún nivel. Normalmente la estadística es que de los 3 exámenes tú presentes 4 porque hay algún nivel que vuelves a presentar. Eso es algo muy común y es a nivel global. La verdad es que no hay una estadística para el caso de México particular.
pero podría tomarte hasta 18 meses en el camino, digamos, más corto. Una vez que presentes los exámenes y logres pasar los 3 niveles, eh, hay ciertos requisitos de experiencia profesional que se te piden. Y uno de ellos es que tengas al menos 4 años de experiencia profesional relacionada al tema de inversiones, que puede ser en la parte corporativa o en la parte de inversiones. Ese requisito, honestamente, es algo que se puede cumplir relativamente fácil. Y en realidad el principal obstáculo para poder obtener la designación es el concluir con el proceso de los exámenes, ¿no? Ahí es donde está la dificultad de este tema. Los famosos exámenes. Por eso estamos nosotros, para ayudarlos. Exactamente. Y la verdad es que, digo, no por hacerle el comercial, conozco a Kiber ya desde hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad de tomar algunas clases y algunos cursos con él, trabajamos en algún momento juntos. Y honestamente, creo que una de las condiciones que tenemos como mexicanos, no lo digo porque seamos mexicanos, lo digo por el sistema educativo al que estamos acostumbrados, el autoestudio es algo que nos cuesta mucho trabajo. Y la disciplina de 3 horas al día, todos los días, para poder avanzar al ritmo que necesito avanzar, es algo muy difícil de hacerlo solo. No tengo duda alguna de que probablemente en este grupo y muchos candidatos y muchos charter holders, porque los conozco, han decidido el tomar el camino del lobo solitario y de estudiar ellos solos y de prepararse ellos solos. Y tiene mucho mérito, pero también tiene mucho mérito el poder decir, oye, esto ya lo leí 16 veces y nada más no me queda claro y necesito que alguien me lo explique. Y además de que alguien me lo explique, que alguien me lo explique con el enfoque de cómo presentarlo el día del examen. Porque hay mucha gente que puede explicar temas financieros, pero uno de los enfoques que tienen que tener las clases es, ustedes están aquí tomando una clase, es para poder presentar un examen y pasar ese examen. Sí, sí van a aprender de finanzas en el camino, pero el objetivo principal es ustedes presentar su examen y ser exitosos en esa presentación. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si alguien quiere abrir su micrófono. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada nuestra sesión. Muchas gracias, Andrés, por tu valiosa aportación y gracias a nuestros participantes. Que tengan una bonita noche y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ilse. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.